Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos una vez más en su podcast Spoilers Ligeros, donde hablaremos sobre novelas ligeras con ligeros spoilers. El día de hoy nos encontramos con la mayoría de la plana mayor, a excepción de Curizo, que tuvo que ausentarse por problemas personales. Esperemos que próximamente pueda volver a participar del podcast. Y nos encontraremos reseñando una novela muy interesante recomendada por Roa, cuyo nombre es Kumo Desuga Nanika y trata sobre una araña muy divertida que nos irá guiando a través de su historia. Quiero escuchar las primeras impresiones de nuestros compañeros el día de hoy. Empecemos con Roa. Cuéntanos tus primeras impresiones de esta novela. Bueno, esta novela fue muy nueva para mí porque no estaba acostumbrado a leer novelas con personajes femeninos que tuvieron un desarrollo interesante, porque usualmente yo leía las clásicas novelas de Harem. Y esta novela fue algo así como una puerta para mí para empezar a leer varios tipos de novelas eh, donde no siempre eran personajes masculinos. Bueno, lo cierto es que es un cambio agradable tener a un personaje femenino, como dijo Alec acá en el chat, entre comillas. Pero cuéntanos, Alec, tus primeras impresiones de esta novela. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones de esta novela que tienes? Ya, de todas maneras, casi al igual de Overlord, vine de otra novela. En este caso fue de la novela del Slime, que la deben ya conocer, porque igual tiene anime, que me estafó, pero ¿qué importa? Ya, mis primeras impresiones fueron una novela bastante interesante, ya que en ese entonces no había visto muchas novelas con protagonistas que empiecen con, por decirlo así, con otra raza diferente, obviamente exceptuando Overlord, que empezó con un personaje de un videojuego. Y fue bastante refrescante pasar de la típica Isekai con harem y con... Bueno, eso también me incluye a mí. No he leído muchas novelas que tuvieran como ese inicio con un personaje tan curioso. Bueno, jefe, vas tú, cuéntanos cuáles son tus primeras impresiones sobre esta novela eh, pues tan curiosa. Bueno, de hecho, la novela la conocí ya hace un tiempo, la subí al canal de novelas ligeras. Fue precisamente eso que la conocí, pero no la había querido leer. La había dejado ahí postergando, no sé, algo no me llamaba por completo la atención de la novela. De hecho, de no haber sido por Roan, yo creo que quizás no la habría leído todavía. Pero cuando me hablaron de una mujer que reencarna como una araña, ese tipo de cosas, no era nada nuevo para mí. Ya llevo bastante tiempo leyendo novelas ligeras, entonces también he leído igual tanto mujeres como personas que terminan convertidas en cualquier cosa, casi completamente cualquier cosa. Pero de hecho me llegó una muy agradable sorpresa después de comenzar a leerla. Es una sorpresa muy grande la que uno se lleva porque los capítulos van avanzando y como que uno le agarra mucho cariño a este personaje principal. De acuerdo, yo creo que es hora de que empecemos a desmenuzar un poquito más esta historia, porque es una historia, pues, aunque es un poquito atípica en cierta manera, también tiene ciertos tropos o ciertos clichés de novelas isekai muy comunes. Entonces, quiero escuchar cuál es una impresión positiva o negativa que les ha dejado hasta ahora de lo que va leído, si ya la leyeron toda hasta dónde está, o de lo que va, de lo que han leído, como digo. Entonces, cuénteme una impresión positiva y negativa. Empecemos con Roa nuevamente. Cuéntanos una impresión positiva y negativa respecto a esta novela. Sí, bueno, sí, el punto fuerte de esa novela era la forma de cómo se reencarnó y cómo tuvo ese desarrollo. La gran araña tenía que luchar desde el mismo momento que nació y cómo se desarrollaba ella, o sea, cómo llegaba a plantear sus personalidades para no quedarse loca de estar sola. Esa parte de las personalidades ya hablaremos más adelante, pero es algo que no he visto mucho y también he leído una gran cantidad de novelas y no lo he visto en muchos otros lados que como que haya entrado en conflicto de tantas maneras y de una manera tan curiosa, siendo, se supone que siendo en un principio la misma personalidad, o sea, todas esas personalidades internas eran ella misma. Eso fue algo que me causó mucha diversión.
Cuéntame, entonces, Alec, una impresión ya sea positiva o negativa de esta novela que hayas tenido ya a lo largo de lo que has leído. Bueno, ya que Roa se ofreció como corredor de sacrificio para el primer comentario, ya no me toca. Ah, en cuanto a cosas positivas, podría ser que la arañita no es excesivamente rota, ya que si lo comparamos contra otras novelas Isekai, básicamente el prota dice quiero hacer esto, lo hace, obtiene el poder y ya está. En cambio, la arañita me gusta porque lo hace a base de prueba y error, avanza lentamente pero de manera segura. Lento pero seguro. Es algo que se ve un poco también en el transcurso de la novela. Ahora, jefe, cuéntanos tú una impresión positiva y una negativa, si es que tienes alguna respecto a esta novela. Bueno, yo me quedé hasta el capítulo 120. De hecho, es una novela bastante dinámica. Desde que inicia, ya está peleando, ya está poniéndonos en contexto sobre el mundo en el que vive, en qué se convirtió y ahora qué va a hacer para sobrevivir. Y como dicen, no está tan rota, no es tan poderosa como otros. Sí se nota que le comienza a costar, como fueron la pelea con los monos, la pelea contra, bueno, monstruos más poderosos que ella, para no hacer un spoiler tan grande. Y además es bastante cómica. Los spoilers son ligeros. Sí, no quiero ser regañado como la semana pasada. Entonces, hay algo que me gustó bastante y fue que los momentos de comedia, tiene sus momentos de comedia y sus momentos de acción, o sea, sí se dividen. Como cuando comienza a hablar con sus personalidades, que a veces les dedican hasta capítulos completos a puras conversaciones entre ella misma, o los capítulos de acción, como, bueno, la pelea de los monos, llevó como 5 o 6 capítulos, creo. En negativo solamente serían las historias extra, bueno, son un poco negativas, aunque te ayudan a entender más del mundo y te ponen más en contexto de qué está pasando y de para qué sirven las habilidades que quizás al principio no te explicaba la propia araña, la protagonista. Aquí te lo comienzan a explicar. Sin embargo, se sienten muy flojas y pierden muchísimo el ritmo en la novela y solamente son 3 páginas en comparación de lo demás. Bueno, acá creo que hay que hacer un inciso, una parte. Cuéntenos, acá cada uno de ustedes, por ejemplo, yo me leí la novela ligera, o sea, lo que ya se imprimió y se vendió como libro. Algunos de ustedes se leyó, creo que la web novel. Esto se separa un poquitico en 2 partes y como que ahí hay una confluencia. Hay mucha gente que dice que en la web novel se habla de estos personajes secundarios mucho más, lo que causa como que se pierda cierta conexión de la novela, no sé. En la novela ligera pues hay muchos capítulos especiales a través de ella donde hablan de esos secundarios, pero siempre se enfoca, o sea, se trata de enfocar en la historia de nuestro personaje principal, que vendría a ser Kumoko, la arañita feliz. Entonces, no sé si alguno de ustedes habrá leído solo la web novel o si la habrán leído ambas, pero hay como una pequeña distinción ahí. Igualmente la historia casi no cambia, hay muy pocos detalles que se cambian, pero se enfoca en lo mismo. Entonces, empecemos desde el inicio una vez más, ¿de acuerdo? ¿Cómo empieza esta novela ligera? Es algo muy divertido. Está una clase de alumnos, están en un salón común y corriente japonés, cuando de repente aparece una explosión mágica o lo que sea y los mata a todos, los aniquila, incluyendo a su profesora. Todos estos alumnos son teletransportados a ese mundo paralelo de fantasía, y ahí es donde empieza la historia de nuestra pequeña protagonista, que reencarna como una arañita, que tiene que en su primer capítulo salir de ese huevo para llevarse la sorpresa enorme de que está haciendo su madre matando a sus propios hermanos y los hermanos matándose entre ellos, un genocidio, y empieza como en locura a escapar. Ahora, esa parte es muy interesante, muy divertida. No sé si cuando uno lee en un primer capítulo algo como eso y escucha a la arañita intentando huir por todos sus medios, como que siente esa empatía. Quiero saber sobre esas opiniones respecto al inicio de la novela y qué les hizo como decir, bueno, esta novela tal vez sí sea divertida, sigamos leyéndola. Cuéntanos, Rob, entonces. Sobre los primeros capítulos. Sí, cuando recién esa araña sale del huevo y se encuentra a los hermanos matándose entre ellos y comiéndose para sobrevivir, y de repente sale esa araña gigante que vendría a ser su madre y empieza a matar también a sus hermanos. Sí, bueno, yo creo que me puse en la parte de Moco porque reencarnar, salir de un huevo y ver que no son
tienes más manos que las que tenías antes, y ver arañas comiéndose entre sí, y ver a tu madre que en vez que te trate bien, te almuerce, no sé, creo que le llegó a afectar mucho, pero también más o menos como que ella ya tenía algo así como le gustaba la fantasía, ¿no? Sí, En el eso prólogo es cierto. creo que hablaron de que a ella le gustaba más los juegos de rol, Sí, en el y prólogo que era la... contaban precisamente de un juego como de fantasía en el que ella había participado, nuestra Sí, sí, protagonista, sí, que tenía un personaje que se llamaba, ¿cómo? ¿Alguien sí, recuerda? ¿Cómo se llamaba? Calvo, no me acuerdo muy bien. Algo así como el calvo. El punto era que era muy popular Viejo en calvo ese creo que decía, videojuego. ¿no? Y pues se le Sí, teletransportó a un mundo de fantasía similar. y era famoso entre los amigos de su grupo, entre sus compañeros, ella era famosa, pero no la conocían por eso, más le conocían por el nombre del viejo calvo. Bueno, Alec, cuéntame, ¿esos primeros capítulos te causaron alguna impresión en particular? Bueno, en cuanto a los primeros capítulos, empecemos con el principio, cuando revienta la explosión mágica y los matan. La verdad fue algo bastante refrescante. No fue en plan, oh héroes, vengan aquí, nosotros los invocamos, necesitamos su ayuda para que derroten al rey demonio. No, 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 nada de eso. Demasiado Directamente cliché, un chasquido, todos se mueren. mueren, sí, y listo, váyanse a otro mundo y ya se las arreglan ustedes ahí mismo. Y en cuanto al caso de Kumoko fue bastante raro. Normalmente empiezas chetado, pero no es en plan, naces y ya tienes que enfocarte en sobrevivir, en ver cómo todas las arañas se matan entre ellas. Jefe, cuéntanos, ¿tienes alguna pequeña primera impresión sobre o sea, sobre estos capítulos iniciales, mejor dicho? Cuando recién llegan a este mundo tan interesante que nos va a describir más adelante el autor o autora. La verdad, eso está todavía a discusión, no se sabe si es una escritora o un escritor, pero bueno, no interesa, lo importante es la historia. Cuéntanos, jefe, ¿alguna impresión sobre estos capítulos iniciales? Pues como dije anteriormente, es muy rápido. Normalmente las novelas de este género Isekai te dan un pequeño contexto, qué hacían en su vida, y esta no, inicia con una abertura, una muerte, y ahí está, ya de nuevo en el nuevo mundo. Y ahora el cómo inicia también normalmente estaban desmayados, cualquier tipo de cosa. Y no, aquí te ponen en que en cuanto ella nace tiene que luchar por su vida, tiene que comenzar a entender sus habilidades y tiene que reaccionar a su entorno, porque de hecho comprende demasiado rápido lo que está pasando. Sí, creo que esa es por la actitud de ella, de ser una persona tan calmada en su vida pasada, como que se acostumbra bastante rápido a la situación. Bueno, parece que morí o pasó algo así y ahora soy una araña. Acepto que soy una araña y tengo que vivir como araña, y empieza a decir qué hacen las arañas. Las arañas tienen telaraña y tienen veneno en su mordida, así que pues imagino que voy a utilizar eso para sobrevivir. Eh, Hay unas cosas que mientras iba leyendo la novela iba guardando como unas pequeñas capturas de pantalla sobre momentos que me parecieron muy interesantes. Quiero que hablemos de ellos. Uno de esos momentos es cuando tienen que enfrentarse pues a estos humanos que llegan a su hogar. Básicamente esto es lo que le da la característica principal a la protagonista, que es el orgullo y que más adelante se convertiría en una de las habilidades que se llamaría gobernante del orgullo o algo por el estilo. Básicamente, nuestra arañita, Kumoko, en su vida pasada de estudiante, había sido una hikikomori. Básicamente, solo iba a la casa y se encerraba, o solo iba al colegio y ya. Esa era su vida. Entonces, eso hace que cuando reencarne en una araña diga, pues bueno, yo voy a hacer mi casita de telaraña y voy a esperar que pasen bichos o animales o bestias y me los como, y voy a quedarme acá, no voy a salir, la telaraña es seguridad. Pero ocurre algo, y es que de repente llegan unos humanos y le queman la casa. Entonces, cuando le queman la casa, ella entra como en esa tristeza de que mi casa, me la quemaron, madre mía, la redujeron a cenizas, y empieza a tener como eso porque tuvo que escapar de las llamas, tuvo que escapar de esa casa quemada. Y de ahí en adelante ella tiene la determinación de que jamás va a escapar de su hogar, o va a escapar de algo que considera que quiere o que desea de esa manera.
Entonces eso le da la actitud de orgullo, vivir una vida con orgullo. Y aquí es cuando nuestra arañita decide vivir con orgullo. Quiero escuchar algo sobre esta protagonista. Quiero escuchar sus opiniones sobre las motivaciones de este personaje que a mi parecer es muy divertido. Primero porque está bastante loca. Yo creo que la soledad la hizo distorsionar un poco como su realidad o la realidad en sí. Y pues quiero escuchar como esas impresiones o sus opiniones respecto a nuestra araña como... Roa, cuéntanos qué opiniones tienes respecto a la araña. Ya te toca volver a ser cordero de sacrificio. Háblanos. Por mí. Bueno, creo que la primera y única motivación de la araña es comer comida deliciosa, porque haber comido sapos, gusanos y otras cosas asquerosas, ya creo que le hicieron buscar solo comida deliciosa. Por eso, Eso era cuando otra, salió de precisamente esa era otra de de las la gran capturas de cueva, pantalla. La gran cueva se sí, cuenta. después de que salió de la cueva empezó a buscar comida deliciosa. Porque ese... Y vivir en paz es lo único que le motiva a ella. En un principio sí, esas eran como sus motivaciones, que no me molesten y quiero dejar de comer porquerías horribles. Lo primero que tuvo que Sí, comerse la arañita fue uno de sus hermanos, porque pues se iba a morir de hambre si no comía algo, entonces le tocó comerse otra araña. Eso activó algo que era la habilidad tabú, que básicamente cuando se llegaba a cierto nivel se iba a adquirir un conocimiento sobre el mundo. A nuestros oyentes que más adelante vayan a leer la novela, pues, o que ya la hayan leído, entenderán sobre qué es esta habilidad. El punto es que siempre ha tenido como ese sufrimiento de que me toca comer puras cosas horribles. Incluso yo tengo acá una captura de pantalla de otro momento interesante, pero lo dejaremos para continuación. Quiero escuchar, Alec, tu opinión sobre nuestra protagonista, sobre Kumoko. La arañita que sí pudo. Cuéntanos. Sobre la arañita, aparte de lo que dije antes, ¿ya? Bueno, sería que, como dijo el Roa y tú igual afirmaste, como que al principio quería vivir, estar tranquilo, comer comida rica, no hacer nada básicamente, la vida de un hikikomori en un mundo diferente. el sueño americano. El sueño de cualquier persona. Pero luego llegan estos tipos, le queman todo, y como no tiene suficiente fuerza para hacerles frente, al final se tiene que escapar. Y lo chistoso viene después, que al final llegan a Estados Unidos y se encuentran con su telaraña, que después dicen que era un tesoro y que es de muy buena calidad. No me acuerdo muy bien cómo era, si me, Ella la si había me hecho lo solo aclares, como Mau. para tener comodidad, lo había hecho como para tener una almohada o algo así. Ajá, Esa exacto, parte estuvo exacto. muy divertida. Cuéntanos, jefe, tu opinión sobre nuestra protagonista, que pues, aunque hay una historia de varios personajes, la historia de Kumoko es la central y en eso se enfoca la novela y eso lo deja muy claro. Cuéntanos, jefe. Es una protagonista muy divertida y diversa, porque, como dicen al principio, nos la muestran tranquila, nos la muestran como una persona que solamente quiere vivir en paz, pero a medida que avanza la novela y con todas las personalidades que se comienza a crear, como que comienza a volverse más divertida, se puede decir, rápida, y sobre todo te comienzas a tener un poco de empatía por ella. Comienzas a sentir empatía por ella, por todo el tiempo que estuvo sola, por todo el tiempo que ha estado hablando sola y todo lo que ha tenido que hacer. Entonces entiendes muy bien el cambio que comienza a tener poco a poco. Bueno, yo creo que una parte principal de esta novela sí es como la empatía que sientes por la arañita, por nuestro personaje. Porque uno se pone muy feliz cuando le pasa algo bueno, cuando logra derrotar a un enemigo poderoso. Y cuando le pasa algo malo, le dice, no, ¿por qué, maldita sea? ¿Por qué me persigue la desgracia? Y se siente como muy empático con la arañita. Y aquí es cuando viene la segunda captura de pantalla que me pareció un momento divertido, y es precisamente lo que dice Roa, que es cuando se refleja el hecho de que la araña pues quiere comer cosas deliciosas, está cansada de comer porquerías allí en ese laberinto donde ha nacido. Y resulta que se encuentra con unos aventureros, y esos aventureros como que, no me acuerdo bien, el punto es que estaban peleando con un enemigo fuerte. No sé si alguno de ustedes recuerde, y están como al borde de la muerte y la araña los salva, usa magia curativa y los cura. Y llega, llega un momento muy chistoso que es esto, cuando de repente ve que los aventureros que están heridos tienen fruta, tienen como unas pequeñas bolsas con fruta, con unos kakis.
dice dulces, son dulces que dejaron pelear y empieza como a entrar, quiero esos dulces, los puedo tomar, me los puedo quedar, me da igual, me los quedo, se los lleva y sale corriendo. Entonces acababa de salvarle la vida a estos tipos. No creo que le importaran los dulces, pero ella tiene como esa lucha moral en su cabeza de que me los puedo llevar, me los puedo quedar, pues nada, me los robo y se va. Y de ahí en adelante creo que eso es lo primero rico, o sea, lo primero que no es venenoso y que no es amargo y que no es horrible que comen. Lo segundo vendría a ser uno de los sapos, como que un sapo de fuego o algo así que logró encontrar, que no sabía mal. Y después los cazó casi hasta la Los peces extinción. gato. Los peces gato creo que Los eran. peces gato. Yo Sí, me acuerdo sí, de algo así. las imágenes de la novela ligera. No sé si la web novel tendrá de pronto alguna imagen o algo así. Pero en la novela Nadie, ligera, nadie. No, no, sí. no, no tiene nada. Hay algunas web novels que sí tienen pequeñas imágenes, pero bueno. En esta novela ligera hay una imagen que muestra al pez gato que está a punto de atacar a la araña y ambos con una sonrisa y lo ataca y le abre la boca gigante y se la va a tragar. Y me acuerdo que casi los termina, los mata casi a todos hasta la extinción ahí en el estrato medio del laberinto. Pero bueno, avancemos un poquito en la novela, avancemos mucho más y avancemos en estas historias secundarias. Resulta que en este mundo hay un rey demonio y hay un héroe. Y esa lucha entre ellos dos fue lo que causó que esa energía matara a nuestros personajes, no solo a la protagonista, sino a sus compañeros de clase, en ese otro mundo que vendría a ser este en el que vivimos nosotros. Y los El terminó anterior Rick transportando al Demon. anterior. Exacto, eso era el anterior rey demonio y el anterior héroe porque ellos murieron a causa de esa pelea, o eso se espera, no se sabe en lo que va de la novela si ya lo habrán dicho más adelante o harán cambios. Se murieron. Hay que tener claro que esta novela tiene muchísimos giros argumentales, o sea, el plot twist a lo Shyamalan, a lo sexto sentido, que como carajos, y que uno Ya. no se espera. Cuéntame, ¿qué ibas a decir, Alec? Ay, se me olvidó. Desgraciado. Son los plot twists de Bleach. Sí, sí, Los pero estos plot son como los plot twists twists de Bleach, algo así. tremendos, tremendos. Y en un inicio es difícil a acomodarse a qué punto de la historia estamos hablando. Están hablando del pasado, están hablando del presente, esto ya pasó, esto no ha pasado cuando nuestra protagonista está viva, o eso es en el futuro. Entonces hay muchas cosas que uno no entiende y resulta que los primeros volúmenes de la novela, y no sé si sea de la misma manera en la web novel, hay como unos problemas temporales y se supone que la araña nació antes, o sea, nacieron todos al mismo tiempo, pero las situaciones de la araña en el laberinto ocurren antes que las narradas en las mini historias de los personajes secundarios. Claro, porque también, eso también pasó. Porque después en los especiales, cuando estaban hablando de los protagonistas, de sus dos compañeros de clases, de uno y de la otra que era chico, pero se convirtió en chica, que están hablando de que encontraron Ajá. hace muchos años la tela de araña y es como que te quita un poco de... ¿Qué? Y te quedas con cara de ¿qué? ¿Cómo que hace años? Yo lo leí hace 5 segundos. Bueno, y precisamente ya que me hiciste caer en cuenta, yo creo que hay que hablar un poquitico de estos personajes secundarios. Y aquí sí tengo como emociones encontradas porque a mí me parece que el hermano del héroe, que después se convierte en héroe, o sea, el hermano de Julius, Sean, es que se llama algo así, que bien le quedaría el título de princeso igual que al de Caballeros del Zodiaco. Tremendo princeso. Es súper molesto. No aguanto leer los capítulos en donde va la perspectiva de ese tipo. Es horriblemente fastidioso. No sé si a alguno de ustedes le haya pasado lo mismo. Pero, Qué bueno que se Dios murió. mío, qué personalidad tan molesta la de ese personaje. Entonces quiero hablar de estos personajes secundarios. Cuénteme cuál le ha parecido a ustedes llamativo o si tiene alguna opinión sobre los personajes secundarios. Empecemos con Roa, de nuevo. Roa, cuéntanos tu opinión sobre personajes secundarios de esta novela, que hay muchos y muy destacables. Mm, yo me refería a un personaje que podría ser la Sensei, la profesora más que todo. No te estoy Trata escuchando de muy bien. luchar ¿Volviste a por... conectar el teléfono? No conectas el pinche teléfono. Ah, A ver, habla. ¿ya? Creo que sí. Bueno, ¿Ya me cuéntanos. escuchas? La profesora, sí, ya te escucho mejor. ¿Decías que la profesora? Ya, sí, sí, la profesora porque quería luchar para salvar a sus alumnos y al final ella terminó reuniéndolos para hacer algo que no, que era lo contrario a lo que quería hacer. Y más, si cuento más ya sería un spoiler muy grande. Ya no sería tan ligero.
Alec, ¿tienes alguna impresión Sí. sobre estos personajes secundarios? Encima sería sobre el rey de los elfos, más que todo, que igual entra en la categoría de spoilers El de pedazo de toda su mierda de búsqueda. Potimas. A través de toda la De toda novela su con búsqueda el pedazo desde de mierda. antes de que lleguen los protagonistas hasta que llegaron, sigue con su misma búsqueda hacia la inmortalidad. Que eso sí no es tan spoiler. No, no, y se supone que muchos más adelante tienen los personajes diferentes tipos de inmortalidad. Imagino que la que busca Potimas no está basada en habilidades, sino en algo diferente. Que las habilidades acá las explican como que son algo que pueden o sea, las dan los dioses o los administradores o lo que sea, y ellos también la pueden quitar. Entonces, imagino que Potimas busca algo más allá de esa inmortalidad falsa, entre comillas. Eh, entonces, cuéntanos, jefe, ¿tú una opinión sobre los personajes secundarios o algo a resaltar sobre estos personajes secundarios que, pues, que llenan este mundo de la novela ligera? Pues de hecho se me hicieron un poco aburridos algunos. De hecho, como tú contabas, este nuevo héroe, se me hacían pesadísimos los capítulos extra y de hecho a veces dejaba de leer la novela por hora solamente por estos capítulos, porque realmente son 2, 3, hasta 4 páginas, pero es insoportable saber lo que este tipo dice. Y todos los demás que aparecen poquito, como son su amigo que se terminó convirtiendo en duquesa, o la No, es un profesora, personaje transgénero. son mucho más Claro, dentro de eso se sabía, cuando se volvió mujer decidió aceptarlo y dijo, voy a ser tu mujer y de- todo el cuento. Pero bueno, eso es lo de menos. Eh, Había otra cosa de la que quería que habláramos respecto a estos personajes secundarios, porque pues las historias sí son importantes. A mí me pasó diferente a lo que te pasó a ti, jefe, porque a mí estas historias secundarias hacían que quisiera terminarlas rápido para saber qué más pasaba con la araña. Porque las malditas historias secundarias siempre las metían justo, o por lo menos en la novela ligera, las metían justo en el momento en el que algo bueno iba a pasar en la parte principal de la historia. Cuando nuestra araña iba a pelear contra un boss final, cuando había encontrado algo divertido, cuando iba a salir del laberinto, cuando pasaba algo importante, metían estas novelas secundarias. Y aunque muchas no son malas, por ejemplo las de la perspectiva de Fate, de Fate no, de Faye, es que se llama la dragona esta, la que nació del huevo, que pues se supone que por poco se hubiera renacido ahí en el nido de nuestra arañita. Eh, ¿Y qué otra? Porque es que eso es algo que no hemos hablado. Y es que muchos de estos personajes secundarios, de estos compañeros de colegio, de clase de nuestra protagonista, renacieron la mayoría como humanos, pero hay otros que no renacieron como humanos. Por ejemplo, su maestra renació como una elfa. eh, la tipa que le Rat, hacía bullying, que renació como dragona, alguien más, el que renació como el vampira. como Goblin. Bueno, ese de Goblin yo ni siquiera he El- llegado a esa parte de la novela, imagino que es después del volumen 7 porque hasta ahí la llevo leyendo hasta la actualidad. Eh, Trágica historia, trágica Trágica. historia. Ah, ese fue uno de los que murió, imagino entonces. Que se entiende que No, no, tal vez, no. ¿no? Trágica, pues es que renacer Trágica, como Goblin. trágica, trágica, bien Pero, trágica. pero me confundo porque mira que hay una novela que es precisamente de un tipo que renació como Goblin en otro mundo y le fue súper bien. Y en especial en un mundo donde se puede evolucionar. No creo que se haya quedado como Goblin Remonta. mucho tiempo. No, no, Pues demasiado, lo que muy le pasó poquito. al Goblin a... ese spoiler, pero ya que importa. Sí, Es que es en dejémoslo plan, spoilers ahora. renace. Hasta ahí todo bien. Habilidades de lucha no tiene mucho, pero tiene una gran habilidad para la herrería y construye equipos para los goblins, los fortalece. Hasta ahí como si fuera un isekai normal, ¿no? Ajá. Pero luego pasa de que los humanos los ven con esas armaduras de tan de buena calidad. Y Ok. sucede que unos de los humanos de la ciudad cercana ah, asesina a a la mayoría de los goblins. Ay, no. Luego, con una magia de esclavitud, esclaviza al estudiante reencarnado en Joder. Goblin y lo hace matar a los restantes goblins. Y lo tiene como esclavo. ¿Pero quién lo? ¿Potimas o otro? Tiene que ser Potimas. Otro, un ¿Otro? humano. Uy, no puedo creer que Otro. haya peores pedazos de mierda que Potimas en esa novela. Bueno, Sí, sí, hay. ya lo veremos ya lo veré por lo menos más adelante porque esta novela, en las conclusiones finales lo diré, pero de todos modos avanzo un poquitico. Me causó una muy buena Y impresión y es de las destruye. pocas japonesas, por lo general no he leído muchas japonesas desde que las dejé, desde que empecé a leer novelas chinas. Y, y pues ha sido de las pocas en mucho tiempo que me ha tenido tan retenido a seguir leyéndola. Entonces yo creo que sí alcanzaría a llegar a esa parte antes de que sienta tal vez la molestia. Aunque ya estaba sintiendo cierta molestia sobre una cosa que diría al final, ¿no? Entonces,
Ya hemos hablado un poquitico de los personajes secundarios, hablamos de nuestra protagonista, hablemos ahora de los villanos, hablemos del primer villano bien molesto que vendría a ser la reina o rey demonio. Y hablemos de Pótimas. Primero de la Rey Demonio porque pues no se demora mucho en pasar de villano a aliada. Entonces, cuénteme sus impresiones sobre este Rey Demonio, sobre Ariel. Roa, empecemos contigo de nuevo. Háblanos. Bueno, de Ariel no tengo mucho que decir porque su trágico pasado sobre cómo terminó siendo la reina y cuánto tiempo le queda de vida para que al final termine siendo una masoquista que con poco le para golpeando cada rato. Y Pótimas, no sé, algo estúpido también. Bueno, yo creo que de Ariel es importante hablar lo siguiente. En un principio de la novela ligera, como no nos dejan claro muchas cosas y no sabemos si la novela se está desarrollando en el pasado, en el presente o en el pinche futuro. Entonces yo desde un principio pensé que Ariel Sí, sí, era Kumoko. Yo dije, y en especial una parte sí, yo donde gana también. la habilidad de Yo también. del rey demonio. No sé si a ustedes les haya pasado lo mismo, Alex o jefe, que Sí, pensaron sí, que Ariel igual era me pasó lo Kumoko. mismo, pensé que era ella. Y esos eran los giros argumentales, como así Dije no que era también era Kumoko. con Moco. Y al final resultó sí siendo un poquito Kumoko cuando como que se fusionan Sí, sus almas y sus cosas así todas raras. Entonces no Y ahí es estábamos cuando se tan vuelve más lejanos loca de lo que ella de la estaba. realidad. Yo creo que otra cosa divertida son esos soliloquios, porque precisamente nuestra protagonista como que habla mucho para sí misma y hemos hablado desde el principio de la novela sobre cómo tiene muchas personalidades. Yo creo que también es algo de lo que hablar, pero primero terminamos de hablar de los villanos. ¿Tienes alguna impresión sobre estos villanos? Que vendría a ser en un principio el rey demonio porque mata a nuestra arañita 2 veces. Eh, Cuéntanos, Alec, ¿tienes alguna opinión sobre estos villanos? Ya sea el rey demonio, la reina demonio o Pótimas. Más que todo sería sobre Pótimas. Como dije antes, está en su búsqueda de la inmortalidad desde antes de que vinieran los estudiantes. Y siempre ha estado buscando, incluso osa usar a la Sensei para sus malévolos planes. Ah, Tiene la osadía de usarla. pobrecita, es otra historia muy triste. Imagino que nació en el lugar inadecuado. Y tal vez es que también es muy yo, confianzuda, o sea, confía mucho en la gente, nuestra pobre profesora. ¿Qué puedes esperar de bueno, al final, reencarnados? Pues sí, y en especial que vienen de un mundo pacífico, no esperarían que llegaran y que la gente fuera tan mierda, en especial es el Pótimas. Y eso es otra Donde lo cosa máximo que te divertida. meten es un puñal por tener un celular y no pasa de ahí. No, pero los elfos acá son totalmente diferentes a lo esperado de otras novelas o al leído en otras novelas. Estos elfos son como nazis y son horribles de verdad. Pero eh, bueno, no sigamos con son- el jefe. Cuéntanos, jefe, tu opinión sobre los villanos de esta novela. Creo que cumplen su papel como propiamente lo dicho, villanos. Sí hay algunos que nos hacen odiarlos con de verdad, o sea, nos hacen enojar bastante cuando estamos leyendo la novela, como este Pótimas, hace que nos enfurezcamos, que queramos aventar la laptop, el celular, lo que sea, cuando vemos lo que está pasando. Pero otros, como el caso de la reina, no es tanto, al contrario, nos llegamos a reír con sus tonterías, con lo que está haciendo. O ciertamente nos da un poco de rabia, pero no es tanto. Y de hecho, creo que ella nos hace cambiar. Al principio quizás no te guste, quizás la odies, quizás no te convenza del todo, pero como vas viendo más de ella, cambias del odio a que te gusta, ya te comienza a querer ese personaje. Pero su plan como villanos lo desarrollan muy bien, porque un villano se supone que tiene que hacerte sentir eso, ¿no? Enojo por él, por lo que le está haciendo a la protagonista. Sí, claro. Bueno, antes de terminar esta sección y pasar a la sección de las reseñas, pues ya la vimos en el podcast anterior, se lee unas reseñas de Novel Updates sobre esta novela. Quiero que hablemos sobre las mentes paralelas, que es algo que hemos estado diciendo desde el inicio del podcast y no lo hemos como terminado de llegar al público. Entonces resulta Los que diferentes encargadas. las mentes encargadas. Resulta que nuestra protagonista adquiere una habilidad de mentes paralelas o pensamiento paralelo. Todas las habilidades acá se evolucionan. Si se llega a nivel 10, la habilidad cambia y se puede volver a evolucionar hasta que llegue al máximo.
Entonces empieza con una habilidad como de pensamiento paralelo o algo así, y al final llega a mentes paralelas donde su cerebro como que dividía su mente en varias cosas para hacer multitareas. Y yo creo que a El todos les sindicato de gustó mentes. el sindicato de mentes que después resulta haciendo huelga. Hay una parte muy Sí, divertida y es que hay un capítulo, creo que son 2 capítulos, no estoy seguro, donde nos cuentan desde la perspectiva de una de las mentes y desde la perspectiva de otra. Entonces pasa algo malo y una le echa la culpa a la otra y la otra le echa la culpa a la otra a la vez. Y es que cuando el hilo que le sale del trasero a la araña se incendia y, y primero una le echa a la otra la culpable porque dejó que el hilo saliera y no estuvo pendiente. Y la otra le echa la culpa porque no lo apagó a tiempo y casi se mueren quemadas. Entonces, esa parte es muy divertida y nos plantea más adelante la rebelión de las mentes y cómo empiezan a distanciarse de los pensamientos de la protagonista. No sé si alguno de ustedes tenga una opinión respecto a esta parte, pero es algo muy original. Yo había visto en otras novelas que personajes desarrollaban como una mente interior o una mente paralela, pero no había visto que esos tipos de mente, esa mente interna, como que llegara a contrariarse tanto de la mente principal. No sé si ustedes tengan una opinión, cuéntenme alguno de ustedes. Lo más similar que vi fue lo de Bacarina. Más bien que Pedro no está aquí porque hablaría sin fin, pero eso fue lo más acercado que vi. no, no lo invoques, no lo invoques. Ahorita entra al Discord sin invitación. Bueno, yo creo que ya hemos terminado esta partecita. Antes de las conclusiones finales, vamos a leer 3 reseñas en nuestra sección de Novel Updates. Y entrando, hemos seleccionado 2 positivas y una negativa en esta ocasión. Entonces, empezamos con la primera reseña de 5 estrellas, no de estrellas, por Van Alex, y nos dice lo siguiente: sí, hay novelas típicas en las que el protagonista ha sido transferido a un mundo de fantasía y luego se convierte en overpower y obtiene el harén y bla bla bla. Pero esta es muy diferente. Tratando de simplificar, esta novela es tan compleja eh, que en técnica como en la trama de sus personajes, que es muy difícil de juzgar. Y nos habla de que empieza a dar una reseña pues separada de la historia, diciéndolo de la siguiente manera: con solo leer la sinopsis ya puedes concluir de que se trataba de algo bueno. O sea, puedo decir, es una serie bastante predecible y aunque su ritmo es lento, nos habla de una gran guerra pues con el pueblo de los elfos y otra gran guerra de las villas, no sé bien a qué se refiere esta parte. La historia se centra en las habilidades, o sea, en seguir aumentando de habilidades el protagonista, sus subidas de nivel y algunas batallas con los monstruos para subir de nivel precisamente. El héroe ha reencarnado como una historia de amor, o sea, esa es la historia paralela de la que está hablando. Parece que la historia no le molesta demasiado, pero esta reseña está demasiado larga. Dice que lo disfrutó de la siguiente manera: he disfrutado mucho, hay mucha creatividad en la novela, que no se puede encontrar en otras series. A pesar de que tiene capítulos terribles en la primera mitad, la segunda mitad ha anulado las fallas. O sea, según esta reseña, se pone mejor luego de lo que yo ya he leído, o sea, luego de la segunda mitad de la novela. Habrá que darle a seguirla leyendo. Dice, Esto esta va de la novela, mano con lo ¿sí? que dije de la araña es una araña. Dios mío, Va muy de la mano. demasiados giros argumentales. Muy bueno. Esta novela se ha convertido en una de las mejores novelas que he leído. La técnica de escritura poco ortodoxa, eso es cierto, es un tipo de escritura como que nos habla desde el punto de vista de la araña en muchas ocasiones, pero como si ella estuviera contándonos la historia, o sea, como si ella estuviera hablando con o sea, ella fuera la narradora. Eso es algo divertido, muchas veces no se ve esa perspectiva. Dice, esta novela se convirtió en de las mejores, los personajes fueron creados de manera única y con profundidad, y solo unos pocos se utilizaron como dispositivos para avanzar la trama. La mayoría de ellos tienen una identidad para recordar, y con la ayuda del autor la mayoría de ellas se les dio un tiempo de propaganda, o sea, un tiempo de estelar. Lo más agradable aquí es la creatividad inteligente de la novela y las opciones interesantes de los personajes. En general, si estás buscando una novela creativa, lea esta novela. Solo tenga en cuenta que esta novela es diferente de otras. Espere lo inesperado y luego léala. La paciencia es debida antes de leer la historia. Antes de leerla, prepare su BGM, no sé qué es BGM, como de Undertale. ¿BGM? ¿Qué diablos es BGM? Battle Google. Game, no sé qué carajo será BGM. Busquémoslo de una vez, no dejemos a nuestros oyentes ni a nosotros mismos con la duda. BGM. Supongo que se refiere a música. Ah, sí, dice música de fondo, background music. Pero, ¿por qué carajo? Bueno, ¿quiere De hecho, te que se lo... distrae. Pues ni idea.
En definitiva, a esta persona, a Alex, le gustó. Ahora, cuénteme su opinión respecto a esta reseña. ¿Qué opina respecto a esta reseña? ¿Sí les parece acertada? Yo creo que hay varias cosas pues muy acertadas. En especial lo que dijo del tipo de escritura del autor o autora, que es desconocido. Ni siquiera en internet ni en Reddit se sabe si lo escribió una mujer o un hombre, pero pues da igual debido al caso. Eh, ¿Concuerdan con esta reseña o están en contra en algún detalle? Concuerdo en la mayoría. De hecho, de hecho todo. Por no decir todo. Sí, yo creo que no hay mucho en lo que ir en contra tal vez. Yo creo que el protagonista, lo que dijo del protagonismo de algunos personajes secundarios y los personajes para avanzar la trama, ¿ustedes sintieron algún personaje que descartaran muy rápido? Tal vez a Julius, no sé si más adelante sigue saliendo, yo he leído hasta el volumen 7 y no volvió a salir, así que, bueno, sí volvió a salir, porque ya ese es más en el presente. No, de hecho a mí me hubiera gustado que descartaran algunos personajes más rápido. Algunos nos dan demasiada historia de él y pueden aburrir, como habíamos dicho, el nuevo héroe, Sí, de Sean. este princeso. Ah, Ajá, Sean. Es que Sean es muy pendejo. Me hubiera gustado que lo descartaran a él, que pusieran a otros de los secundarios, pero no, de hecho creo que le da su debido respeto a cada personaje y su debido momento, ¿no? Nos deja saber un poco más de su vida, de lo que están haciendo, cuáles son sus planes, entonces creo que está muy bien. Y de hecho concuerdo mucho en la parte de los tiempos que dijo el tipo, del modo de escritura que tiene, porque ciertamente al principio te deja con muchas dudas, no sabes, en la web novel al menos te dan un poco más de contexto de que estamos leyendo en el futuro o en el pasado, pero hay partes donde aún con lo que te dice en la web novel no sabes en dónde realmente estás leyendo, qué parte del tiempo estás leyendo. Sí, eso es un poquito, pues es frustrante a la vez que divertido. Que eso hace que mucha gente, pero ¿en qué momento, en qué carajos, cuándo pasa esto? Y en los comentarios, incluso donde yo lo leía, había mucha gente que hacía como teorías. Yo creo que que Ariel es la misma protagonista. Seguían con las teorías porque precisamente estos problemas temporales hacía que se crearan muchas teorías. Parecía ya casi como Dark esta serie donde todos son sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, solo que del pasado, presente y futuro súper bizarro. Pero bueno, eso Ahora fue hablando de Dark, vas a traer a Dante a este lugar. Sí, bienvenido a Juegos Mentales, como dicen. Bueno, jefe nos está escribiendo acá en el chat, vamos a ver qué es, pero sí, acá estamos, jefe. Está silenciado. No sé si estabas aportando o si estabas hablando algo, estaba silenciado. No sé si nos estás escuchando. No sé, ¿no nos escucha? Ahí está Creo escribiendo de que nuevo. no. Creo que no se ha dado cuenta que está silenciado. Esperemos a ver qué escribe. Bueno, ya tengo acá la segunda reseña preparada. Mientras, vamos a ver, jefe, escribe rápido, maldita sea, que seguir con el podcast. El tiempo no se detiene. ¿Se callaron? Es tu teléfono. Ahí le escribo. O sea, No sabrá. salió y entró. No se habrá Yo sí ensordecido decía más. que el jefe estaba muy callado. Sigue silenciado. Silenciado estás. Ya me parezco ayuda. A ver qué responde. Bueno. Ya nos escucha. Bueno, pero nosotros no te escuchamos. Está silenciado. Bueno, Ya, creo que era mi teléfono, perdón. ya decíamos que el jefe estaba demasiado callado cuando hablábamos precisamente. Pero bueno, no hablamos de mucho, hablamos de la primera reseña, pero ya vamos por la segunda, no te preocupes. Esta yo creo que le va a parecer interesante a Alex porque ya no que estaba diciendo que la araña es una araña, vamos a ver qué opinas de esta reseña. Este tipo, Scandalab, le pone una estrella de 5, no le gustó para nada. Una estrella de 5 creo que es demasiado para una novela tan interesante para el hecho de ser japonesa. Dice lo siguiente. Que se pudre ese chico. Suspiro, después de ver todos estos comentarios positivos pensé que tal vez debería intentarlo. Sí, no debería haberlo hecho. Primero, no sé qué le pasa a la gente, dice una historia única, un género nuevo, algo que no vemos mucho. ¿De verdad? ¿Un género nuevo? ¿Único? Probablemente he leído al menos 10 novelas como esta y he visto otras 10 que no he leído porque me aburrí de ellas. En primer lugar, la forma que escribe el autor hace que las cosas sean demasiado confusas y me confundan. Yo no estoy diciendo que sea misterioso o alucinante, o tendría sentido una vez que sepa por qué sucedieron las cosas confusas. Estoy diciendo que se siente como si el autor se esfuerza demasiado por ser una especie de creador único y fracasa miserablemente.
No sé qué quiere decir ahí, ahorita más adelante desglosaremos esta reseña. La protagonista no tiene personalidad. Sentí que estaba leyendo una araña real con una inteligencia humana, no un humano renacido como una araña. Oh, y antes de comenzar, prepárate para una araña que tiene las telarañas, que tiene más telarañas que el tamaño de su cuerpo dentro. Bueno, eso es ridículo, bueno, no pasa nada. Recuerdo que comencé con esto hace unos meses y lo dejé después de 40 capítulos. Fue cuando finalmente me di cuenta que la historia no era única, era solo una mierda. Por cierto, probablemente te darás cuenta que el protagonista es una chica después de leer casi todo el volumen también. Sabrás que es una niña, pero simplemente lo olvidarás por lo mal que intenta convertirla en una verdadera araña. Creo que al autor le gustan las arañas. Dejémoslo así. Hace un mes intenté leer de nuevo y pude aguantar hasta el capítulo 60. Y hoy lo intenté de nuevo, adivinen qué, sigue siendo malo. Sigue jodidamente mal. Honestamente ni siquiera sé cómo escribir mis pensamientos sobre esta novela. Pero solo para que ustedes sepan en lo que están metiendo, pensé que sería bueno que alguien escribiera una reseña más honesta. No creo que sea muy honesta para alguien que solo ha leído 60 capítulos. Pero bueno, eh, retomando su opinión respecto a esta reseña, yo creo que eh, lo que habías dicho de que la araña sí era una araña, tal vez influya en esta parte, en esta reseña. No sé, el autor sí nos da a entender que se adapta muy rápido la protagonista a la situación. Llega a este mundo como araña y en los primeros capítulos ya acepta la idea de que es una araña y empieza con la idea de voy a vivir como una araña. Y no creo que sea algo malo, está dentro de la personalidad de nuestra protagonista, era una hikikomori y como que estas situaciones no le afectan, no siente que haya perdido mucho de su vida pasada y siente que tal vez su vida como araña sea mejor o igual a la anterior, así que no se preocupa. No sé si ustedes tengan una opinión respecto a esta reseña, cuéntenme. Bueno, de hecho, siento que el tipo está completamente mal con la reseña. Nos dan el contexto al inicio, de hecho en el primer capítulo asume, y como lo dije anteriormente, muy rápido el que es una araña. Con eso de que, ay, ya nací, ahora tengo que pelear, ahora tengo que hacer telarañas, lo que sea. Pero después nos explican el por qué lo asumió tan rápido. O sea, realmente era una persona que no tenía contacto humano con nadie, era de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Jugando videojuegos hasta altas horas de la noche, a veces ni dormía por estar jugando. Entonces se entiende mucho el por qué se adaptó de esa manera, ¿no? A lo que está pasando. Ahora con lo de la personalidad de araña y que cada vez se va volviendo más una araña, creo que es bastante obvio para lo que estamos leyendo. Digo, después de todo el título de la novela es Soy una araña y qué. Entonces, al contrario, hace un magnífico trabajo convirtiendo a la niña un poco más y cada vez más en una araña, en saber qué son sus habilidades, qué puede hacer, qué no puede hacer. Si no hubiera puesto algo así, yo habría esperado que, si no acepta que es una araña y que no se esforzó en saber qué cosas hacía una araña, yo habría esperado que se hubiera muerto en el capítulo 20. Sí, en los primeros capítulos que no sabía que la araña hacen telarañas. Exacto, entonces creo que no, creo que está muy equivocado. Sí, un poquito Digo, para la gustos reseña. está bien que no le haya gustado, pero para decirlo de esa forma y que es una pésima novela, no, para nada. Yo quitaría la parte de que es una mala novela. En realidad yo creo que él no ha leído una mala novela, porque esto es por mucho de las mejores novelas que he leído. Cabe resaltar que estas reseñas que estoy leyendo a nuestros oyentes son las que han tenido pues la mayoría de me gustas, o sea, esta tiene 70 me gustas, la anterior que leímos tenía 195, o sea, siempre sigue siendo una... ¿Estás seguro que no tiene, que no son dislikes? Dice me gusta, no creo que sean dislikes. O sea, es gente que está a favor de esta reseña. Pero bueno, no importa. Antes, mi último comentario sobre esta anterior reseña es: hasta aquí huele el olor a arena. Sí, la verdad es una persona que no ha leído mucho. Yo que sí he leído basura, en especial Roa también que ha leído basura. Eso es lo único que Yo sé consume. lo que, Sabrá de qué son yo las sé lo que es novelas. basura. Pero Sí, bueno, yo sé lo que es dice, basura. cuando dice que tiene más hilo de lo que su cuerpo le permite, creo que no tiene ni puta idea de que esto es un mundo de fantasía y lo de los niveles y que la telaraña le gastaba la energía y no era que la tuviera dentro del cuerpo, sino gastaba energía con su vida. O sea, como que no le prestó atención a la novela. Muy desacertada esa reseña. Pasemos a... Este tipo es Sí, de los que se enojó en Twitter acusando a Usaki-chan de que tiene mucho pecho.
no entiende, exacto, no tiene como una conexión con la realidad. Pero bueno, Como la gente que se queja de que Usagi-san tiene pechos, pero nadie se queja de que los JoJo's están están como mamadísimo. están. Exacto, mamadísimos. Bueno, la siguiente reseña es de Mr. Edsman, con 5 estrellas, y dice lo siguiente. Vi un montón de críticas Buena molestas promoción. por cómo la historia pasó de ser una historia divertida de tipo RPG a la historia compleja, retorcida e intrincada en ese momento. Estaba un poco desconcertado, me encantó el comienzo de la historia, pero también me gusta mucho cómo va avanzando hasta este momento. Aunque al comienzo puede haber sido realmente genial y divertido, los elementos de RPG solo pueden durar un tiempo antes de que se vuelva súper aburrido. Los giros están bien planeados y son geniales, y la historia tiene un misterio complicado y difícil de sentirlo, aunque a veces es un poco confuso, tal vez debido a las traducciones. Esta persona lo lee en MTL, que eso es cuando uno ya está desesperado por leer algo, uno no se mete a MTL si no está muy desesperado. Me encantó la protagonista y me encantaron los nuevos arcos, solo desearía que la historia fuera un poco más rápida y el ritmo un poco más rápido. Hemos estado atrapados en los mismos acantilados con respecto a muchos eventos que sucedieron en las historias paralelas durante tantos capítulos a estas alturas. Ok, esta reseña me hizo caer en cuenta de algo que consideraba negativo de la novela, pero que tal vez no lo sea. Aquí habla de los elementos RPG que no pueden durar para siempre, y eso fue algo que me molestó que lo quitaran, porque en el principio habían muchos capítulos en los que se veía como el protagonista o como nuestra arañita adquiría las habilidades y las iba subiendo. Pero más adelante de repente ya no nos contaban cómo las adquirió, nos decían, no, yo la adquirí y la subí, ya subió de nivel y ya no es esa habilidad, sino es otra. Y yo, ¿qué carajos? Cuéntame, pero no me lo digas, o sea... Pero tal vez es cierto de que esas mecánicas, esas cosas de RPG, como lo dice esta reseña, no puedan durar demasiado en una novela. Y en especial porque debe centrarse más en la historia, cosa que esta sí hace. No sé cuál es su opinión respecto a esta reseña. Y me hizo cambiar un poco sobre la idea de algo negativo que tenía en mente sobre esta novela. En cuanto a los elementos de RPG, imagínate ser el autor y tener un documento Word con el nombre de cada personaje y que abajo tengas una tablita de cada habilidad y que la tengas que estar nombrando de cada capítulo Horrible, y sí. que tengas que estar atento a no perderte nada de ahí. Sí, hay que poner un poquito en los zapatos del autor, eso es cierto. Pero sí era divertido De, saber cómo llegaban las habilidades y cómo la arañita las iba subiendo. Más adelante como que eso ya no se habla mucho. Dinos, jefe, ibas a decir algo, cuéntame. sí, perdón por interrumpir. Cosas que interrumpas. De hecho, a mí en ocasiones me pasaba y no me puse en los lugares tanto del traductor que lo pasó a español como del autor, y todo esto a veces hasta a mí me llegaba a parecer un poco molesto, ¿cierto? Es bueno cuando vemos, por ejemplo, Mentalidad Paralela, que estábamos hablando hace rato, cuando nos decía que ya subió un nivel, que subió 2 niveles, a mí me parecía muy bien y me gustaba porque quería saber qué iba a pasar cuando evolucionara. Pero cuando subía de nivel araña y todas las habilidades y cuánto tiene de HP y cuánto tiene de MP, yo me lo saltaba. Les soy honesto, yo me saltaba todas las habilidades, todos los títulos que había adquirido. O sea, a veces eran hasta 3 o 4 páginas tan solo de la araña, Pues sí, en pero donde me nos gustaban contaban cuántos títulos las adquirió. descripciones de qué significaba cada título. O sea, no es solo la cosa de que la ganó, sino de qué significa eso y por qué ganó eso. Eso sí me gustaba a mí. Yo entiendo, obviamente, que hay Sí, muchas cosas que uno se salta, eso es pura carreta, puro relleno de páginas, pero había muchas cosas que uno quería saber. Por ejemplo, cuando adquirió el título de Devorador de Humanos. ¿Por qué? Ah, sí, porque devoró tanta cantidad de humanos o algo así. Pero sí, lo que dice es cierto. Yo me salté también muchas partecitas que tenían mucho texto, como que solo eran descripciones de habilidades que tenía. ¿Quién se va a poner a leer todo eso? cierto, para saber los títulos era muy bueno, ¿no? Cuando nos dice, por ejemplo, por qué adquirió Orgullo, lo Sí, siento que exacto. también era bueno que explicaran el por qué. Pero como dije anteriormente, cada que subían de nivel araña y nos presentaban toda la tabla de las habilidades, o cuando Sí, era muestran, un dolor de cabeza. sí, o cuando muestran a los enemigos, que al principio usaba, eh, se me olvidó la habilidad que usaba para saber cuál era el estado de los enemigos. También nos mostraban una Apreciación. cantidad, Apreciación fue la primera habilidad. apreciación, Y después cambia más adelante a apreciación Sama. recuperación o algo así. Al principio está toda desagradecida con esa habilidad y más adelante, oh, gracias, apreciación, Sama, me has salvado, estamos agradecidos. Es muy divertido.
Pero bueno, yo como digo, esta reseña me gustó porque me hizo pensar en algo que tal vez no es tan negativo como creí. Y que es muy cierto, una novela no puede seguir enfocada en aspectos RPG porque se vuelve muy aburrida y monótona. Tiene que seguir enfocándose en el desarrollo de la historia y los personajes más que en estas cosas secundarias. Al final, con tantas descripciones, te haces una tesis para la U y te la aprueban. Con esos largueros, exacto. Bueno, ya vamos casi a finalizar. Yo creo que hay que hacer nuestras conclusiones finales sobre esta novela. Y para después pasar a nuestras recomendaciones. Entonces, empecemos con las conclusiones finales. Yo creo que por el orden general va de nuevo Roa, empezando con sus conclusiones finales. Cuéntanos, Roa, conclusiones finales de esta novela. ¿Qué le dices a nuestra audiencia sobre esta novela para finalizar? Bueno, creo que ya dijimos todo lo que deberíamos haber dicho y solo denle una oportunidad. Es una buena novela que ustedes pueden disfrutar de leerla. Tómense su tiempo si es lo que quieren y no se van a arrepentir. Bueno, es cierto, yo no me he arrepentido hasta ahora. Muy buena recomendación, por cierto. Roa fue el que la recomendó para esta ronda. Pensamos todos que iba a recomendar alguna vulgaridad, alguna cosa bien marrana como suele ser. Y resultó siendo pues una sorpresa, por lo menos para mí, me gustó bastante. Alex, cuéntanos tus conclusiones finales. A la siguiente van a llorar. La siguiente es mía, todavía la tengo en la cabeza, vamos a ver con qué salgo. Alex, conclusiones finales. En cuanto a las conclusiones, entre novelas que he visto de que protagonistas se transforman en otra cosa, está ahí, si quieres ver un protagonista roto que puede hacer lo que quiera en su mundo, tienes la del slime. Si quieres una protagonista que igual se pondrá rota, pero que tiene, por decirlo así, más sentido, tienes la arañita. Porque entre otras novelas que he visto de protagonistas que se reencarnan en otras cosas, me reencarné en una escuela mágica y me reencarné en un onsen. Que eran cosas que... Mágica? ¿En serio? Lo del onsen es como algo que leería Roa, así que bueno. No lo leí. Listo, entonces esas son tus conclusiones finales. Pasemos a las conclusiones del jefe. Cuéntanos, jefe, tus conclusiones finales sobre esta novela. Pues es una novela que bastante recomendable, es muy divertida, es muy, como había dicho, lógica y hasta cierto punto puede ser un poco difícil, un poco compleja hasta cierto punto. Pero aquí entro un poco en conflicto porque todo el podcast he escuchado que es una novela un poquito floja, un poquito lenta. Al contrario, yo lo sentí muy dinámica, yo lo sentí siempre como muy rápido sus capítulos. Sí, a mí entonces, bueno, esos comentarios, yo no la sentí tampoco lenta. Me parece que muchas cosas, o sea, tal vez la parte donde todavía está dentro del laberinto fue algo lenta porque no salía del laberinto, pero siempre iban pasando cosas. No era que no salía del laberinto, pero iba bajando otro estrato, iba a tener que luchar por otras cosas, pero no era como... Tal vez eso hace que la gente piense que es lenta. De hecho, a mí me entra en conflicto saber por qué creen que es lenta si están en el laberinto, porque se presentan muchísimos jefes, muchísimos monstruos ahí, y al contrario, es bastante divertido el saber todo eso. Entonces, no sé, al menos en mi opinión fue muy, muy dinámica, muy rápida. Bueno. Y si tienes tiempo para leer, si no tienes nada que hacer, de hecho, si tienes otras novelas que leer y las quieres leer, pon esta al principio, de veras no te lo vas a perder. Y si quieres una mejor lectura, por cierto, Amité me parece que está sacando la novela ligera. Si puedes, cómprala, porque te lo juro, no va a ser un desperdicio de dinero, no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Las ilustraciones son muy divertidas y muy bonitas. Los colores también es otra cosa que ya veremos en el anime, si el anime mantiene como esa misma actitud artística de la novela ligera. Muchas veces pues no ocurre. Bueno, ¿algo más para aportar a alguno de ustedes? Una cosita. ¿Puedo hablar otra cosa aparte de un tema off topic? Si te apetece, si puedo. Si es de off topic de recomendaciones, ahorita va la sección de recomendaciones. No es de recomendaciones, es otra cosa aparte. Pues dale, habla. Ya. Cuenta. Ya. El anterior podcast, ¿no ves que hablé de Arifureta y de la basura de anime, ¿no ve? Ya, entonces dije, quise ver el anime otra vez. Dije, no debe estar tan mal como yo recuerdo. Puse el primer capítulo. Casi me sangran los ojos. Puse el segundo capítulo. Me estaba empezando a enojar.
por cómo se desarrollaba todo y cómo contaban las cosas. Tercer capítulo, me seguía enojando más. Cuarto capítulo, me puse a gritar un rato, porque ya me tenía harto. Puse el quinto capítulo, no me enojé. De alguna manera como que encontré una iluminación y ya dijera, en plan como Ego de Ratatouille, a ver, sorpréndeme, dime qué más puedes arruinar, qué es lo peor que ya me puedes hacer. Pues no sé, Y siempre así y me la cuando, pasé. no haya 3D basura. Yo no me imagino donde le lleguen a meter ese 3D acá a la araña madre en el primer capítulo. Yo creo que de una vez me bajan cualquier expectativa que tenga yo de este anime. Y ya Eh, dije así, ya qué importa, y Habrá me que lo pasé esperar. más tranquilo. Bueno, para mis conclusiones finales, yo la vez pasada en el podcast anterior le di un 4 a Overlord. Cabe resaltar que ese 4 está basado en las novelas japonesas, que es una escala totalmente diferente a las novelas chinas. Entonces, para esta novela también le voy a dar un 4. Considero que tiene una escala similar en cuanto a lo atractiva que es respecto a Overlord. Tiene muchas cosas positivas, incluso una cosa que anteriormente consideraba negativa y era el hecho de que en un momento de la historia dejaron de contarnos de qué iban las habilidades, sino que simplemente el personaje las adquiría porque sí, las evolucionaba porque sí. Pero es cierto que esas cosas no pueden durar mucho en una trama de este estilo. Entonces, considero que es un 4, es una novela muy, muy disfrutable. Hace mucho que no leía una japonesa, pues por lo general le rehuyo después de mucho tiempo de haber leído japonesas, pasé a las chinas y a las coreanas y dejé de leer japonesas, pero esta me ha devuelto la fe en la humanidad, por lo menos en la mayoría de las novelas. Y el hecho de que sea una protagonista femenina es otra cosa muy curiosa, porque también hace demasiado tiempo que no leía una protagonista femenina. Y es muy divertido leer una de este tipo, de esta clase de protagonista. Entonces esperemos que las personas que nos escuchen y no la hayan leído puedan leerla. No hicimos muchos spoilers, ligeros spoilers apenas, entonces yo creo que la van a poder disfrutar. Y con eso concluye todo lo que teníamos que hablar sobre la novela ligeras de Kumo, que ahora se me olvidó el nombre, Kumo Desuga Nanika. Y pasamos a nuestra sección de recomendaciones personales. Espero que todos tengan su recomendación lista. ¿Por qué va Roa? Roa, cuéntanos tu recomendación de esta semana. Por cierto, la semana pasada no les aclaré, pero no tiene que ser específicamente una. Cuando yo vea que están recomendando demasiadas cosas, los cancelo. Entonces, Roa, recomiéndanos. Bueno, yo no tengo Yo esta semana no he estado saliendo mucho a leer y no tengo casi nada de qué recomendar. ¿No tienes nada? ¿No vas a recomendar nada? Diablos. No, nada. Entonces, algo que Para hayas la leído siguiente. recientemente, no tiene que ser una recomendación o anti-recomendación. La idea de esta sección es que puedan decir qué es lo que están leyendo ahorita, qué están viendo ahorita. Lo único que estuviste haciendo, ¿qué es? ¿Leyendo esta novela? Ya la habías leído, desgraciado. Sí, pero lo estoy releyendo. Pues bueno, entonces pasemos a Alex, ya Eh, que roba esta semana. La próxima semana obligatoriamente tener una recomendación, ya sea de algo que estén viendo o algo que hayan visto hace 30 años. No importa, esta sección es para recomendar mierdas. Vale, Pobre bueno, cordero. van a morir, van a morir. no pasa Y nada. creo que con eso. Alex, danos tu recomendación. Bueno, en cuanto a esta vez voy a ir a juegos. La Sí, idea es variar. ya. Bueno, en cuanto a No me juegos, digas Fall obviamente Guys. a lo que más le he metido ha sido Fortnite, pero para mi recomendación, obviamente no voy a recomendar Fortnite porque si no, no me imagino las quejas en comentarios o en algún otro lugar. Si me recomiendas Fall Guys, te voy a matar. Ya, esta es mi recomendación, es Ori. Ori and the Blind Forest. Es un juego de plataformas en donde eres no sé cómo describirlo, como un espíritu con orejitas bien tierno y en donde tienes que pasar los niveles para no sé cómo explicarlo bien. Estoy mirando el arte acá en Google, el arte, y es muy bonito. El juego es bastante viejito, no es tan reciente, pero el apartado artístico es muy bello. No, pero es muy bueno el apartado artístico y las mecánicas son muy pulidas y lo encuentro bastante divertido. En cuanto a la historia, éramos una cosita que estaba en un árbol gigante que por casualidades de la vida nos despegamos de ese árbol y terminamos donde otra persona. Esa cosita que no sé qué es como un oso, nos cuida hasta que nos hacemos nos cuida hasta nuestra niñez más o menos y luego pasa de que algo pasa del árbol
y como que se está desestabilizando todo. Y luego sucede que poco a poco el bosque en el que vivíamos se va marchitando. Y el tipo oso que nos estaba cuidando al final por conseguir comida para nosotros termina muriendo. Y ahora lo que debemos hacer como nuestro personaje Ori es salir de ese bosque y buscar la solución y llegar al árbol donde vinimos, ya que antes ese árbol nos está buscando a nosotros, como pidiendo ayuda. Y hasta ahí es. Pues muy bien, la verdad se ve interesante. Yo no lo he jugado, pero creo que mi novia lo había jugado cuando recién salió en esa época. Lo voy a preguntar a ver qué tal le pareció y si acaso le doy una oportunidad también. Jefe, cuéntanos tus recomendaciones de esta semana. ¿Qué quieres recomendar? Bueno, yo voy a recomendar un manga porque después de ver anime es lo que más hago, leer manga. Entonces, últimamente he estado muy picado con Mairi Mashita e Iruma-kun. Si alguno de ustedes ya vio el anime, sabrá que es muy bueno, muy gracioso, pero vayan y lean el manga. Ahorita mismo está súper genial, estoy súper picado con el manga y no puedo dejar de leerlo. La historia, básicamente, este tipo, Iruma, es un humano que ha vivido hasta sus 15 años. Ha tenido una vida terrible, ya que sus padres son unos desobligados y lo han hecho trabajar casi desde que era un niño de apenas 5 años. Entonces no ha ido a la escuela, no ha hecho amigos porque se la ha pasado viviendo prácticamente de lo que le da la tierra. Hasta cuando tenía 6 o 7 años aprendió a pescar, aprendió a hacer un campamento y aprendió a vivir por sí solo. Entonces después de eso lo compra un demonio y se lo lleva al mundo de los demonios para que comience a vivir con ellos. Parece ser que Iruma será el próximo rey demonio de ese mundo y nos muestran toda su vida escolar, pero ahora desde la perspectiva del mundo de los demonios. Es un manga muy divertido, muy fantasioso, que realmente, si estabas leyendo algo pesado, si estabas viendo algo triste, este anime te recupera los ánimos rapidísimo. Además, es muy adictivo, no importa cuántos capítulos tenga, te lo acabas en 2 o 3 días. Bueno, repítenos el nombre bien claro para que nuestros oyentes puedan escucharlo como más despacio. Cuéntanos bien. Jefe, ¿está silenciado otra vez? Ya se murió. Ya se murió. Creo que era Marimashita y Irumaku, no acuerdo bien. ¿Cómo? Esperen, es que estoy buscando el nombre para podérselos Sí, decir. Denme un segundo. No me pasa a todos esos nombres japoneses. Ya. Muchas veces Es hacer que hable uno japonés. Mairimashita Irumakun. Mairi Mashita Mairi Mashita Iruma-kun. Iruma. Kun. A ver. Ah. Bueno, pero es como pegado, es Marimashita. Marimashita Iruma-kun. Sí. Marimashita. Leámoslo como suena en español para que... Ya me acuerdo, sí me lo he leído. Tienes razón, es muy divertido. Y uno pensaría que le pasarían muchas cosas malas al reencarnar como el hijo supuestamente adoptivo de este rey demonio, Sí, no, es un candidato a rey demonio, su abuelo. Candidato a rey demonio, su abuelo, exacto. Pero sí me acuerdo. El manga es muy divertido. Me gustó. Buenas recomendaciones esta semana. Excepto las de Roa, que no te lo perdonaré que no hayas preparado una recomendación. Bueno. Voy a recomendar algo mejor. Recomiendo algo mejor. Bueno, van mis recomendaciones. Esta semana tengo 2 recomendaciones y precisamente por el hecho de que cuando estaba leyendo esta novela me puse a pensar en el hecho de que estos elfos eran super nazis. O sea, estaban tenían el cerebro lavado y dije, pues, ¿qué cosas he leído yo sobre nazis? Y les tengo 2 cosas. Una es un cómic y otra es una serie de Amazon Prime, pero creo que se puede encontrar en muchos otros lados. Ay, algo de paga. Creo que ya me den los bolsillos. Hay que ir un poquito a lo piratilla, no aprobamos la piratería. Apenas si me compra juegos, ahí me compra juegos si quiere que pague Amazon Prime. Pero sí, bueno, claro, mira ese anime gratis. El cómic es el siguiente y se llama Uber, así como el Uber de transporte. Como la empresa de transporte se llama Uber. El cómic es muy bueno y nos cuenta sobre qué pasaría si los nazis, justo cuando estuvieran a punto de perder la guerra, no la hubieran perdido, sino que hubieran logrado crear al super soldado nazi. Entonces se crean una especie de super soldados y la guerra cambia totalmente. Capitán América nazi. A punto de perderla los nazis. Y empiezan las historias de peleas ya entre superhombres. Empiezan los nazis a ganar territorio.
o sea, ya cuando habían perdido a punto la guerra, o sea, no solo cuando ya habían ganado a Francia, sino retrocediendo, ya los tenían en Berlín cuando los super soldados son creados y empiezan a recuperar todo ese terreno. A la vez de que otros países crean también sus super soldados. Aquí, aunque se crea la bomba atómica, no es en comparación nada a lanzar uno de estos super soldados en medio de una ciudad. Es un cómic brutal, lleno de sangre, lleno de gore, muy divertido, con una historia bastante interesante sobre qué pasaría si. Y hablando de qué pasaría si, es mi segunda recomendación, que es la serie de The Man in the High Castle, El hombre en el castillo. Y va precisamente de algo similar. Y nos cuenta cómo sería el mundo si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra. O sea, si Japón y Alemania hubieran ganado. Nos cuenta cómo gobernaban Japón y Alemania Estados Unidos. Y pues tiene 4 temporadas en Amazon Prime. Se puede encontrar en otras plataformas, pero en Amazon Prime fue la creadora. Es muy divertida también. La primera temporada me gusta particularmente por el hecho de que nos narra cómo se ha dividido Estados Unidos como un lado para los japoneses y un lado para los alemanes, que se repartieron en Estados Unidos en dos. Entonces es otra historia de qué hubiera pasado. También muy interesante. Estas son mis 2 recomendaciones de esta semana y con esto nos despedimos. Hasta la próxima Todo, semana con una nueva novela ligera. ¿Algo más que decir, compañeros? todo lo de Mau apunta hacia el bolsillo. El cómic se puede conseguir en una página que se llama How to Arsenio Lupin. Es muy buena página, por cierto. Luego la recomendaré. Bueno, yo Chicos, puedo recomendar algo. Bueno, Roba nos va a recomendar algo al final. Cuéntanos. Este, yo les voy a recomendar Shumatsu Valkyria. Es una Shimatsu Valkyria. famosísima. Shumatsu no Valkyria. Ah, ya. Vamos a Creo buscar. que todos lo habrán leído. Shimatsu no Valkyria. Yo para los nombres en japonés no soy muy malo. Probablemente sí yo lo haya leído. Eh, Oh, sí, sí, sí. es sobre Ragnarok. Sobre los dioses quieren destruir a la humanidad y las valquirias quieren evitarlo y llaman a héroes de la humanidad para luchar contra los dioses. Muy Y buena recomendación. están casi la mayoría de personajes famosos. Está Adán, Tesla, y algunos famosos japoneses. Es muy épica toda la obra. El dibujo me recuerda un poco a este manga de las cucarachas. No. ¿Manga las cucarachas? Sí, no, bueno. ¿Cuál? ¿No han leído el de las cucarachas? No. Humanos ¿Terraformar? Terraformar, exacto. El dibujo se ve muy Sí, similar. sí. De pronto el autor tiene algo que ver con eso. Pero bueno, si ves que sí Pero- podía recomendar algo, cabrón. Bueno, con esto ahora sí terminamos. Espero que Como nos hayamos obligado lo escuchado. hiciste. chicos, Cuéntanos. chicos, solamente quiero recordarles a toda la audiencia, las novelas de las que hablamos acá las pueden encontrar en el canal de Telegram. Dejaré el enlace en la descripción del video. Y si les gustó el podcast, recuerden, pronto abriremos un canal de Spotify donde también subiremos los podcasts. Y recuerden suscribirse al canal y dejar su me gusta para que Suscríbanse con el sigamos Terminator. creciendo más que nada. Sí, Claramente no se olvida de la publicidad. claro, no hay que olvidarnos. Por algo estudia marketing. Eso fue todo. Vivo de la Gracias. publicidad, estoy reluciendo mi carrera. Hasta la próxima semana.